Bien, bien. Pues sí, como muy bien ha dicho nuestro hermano Jordi, se dicen muchas barbaridades, por no decir otra cosa, acerca de la venida del Señor, acerca de los últimos días, acerca de si estamos en esos últimos días. Y bueno, son preguntas, algunas de ellas que respondimos en el sermón anterior, no todas. Hoy vamos a hablar de otras cosas, pero que también tienen que ver con la venida del Señor y con su escatología. Siempre hablamos de la escatología y pensamos en Apocalipsis. O a veces hay estudios muy profundos pensando en la escatología del apóstol Pablo, ¿no? Pero se habla poco de la escatología de Jesús, me da la sensación. Y al fin y al cabo es el Hijo de Dios, Dios encarnado, hablándonos del fin. O sea, que haríamos muy bien en prestarle atención al Señor, ¿no? Y no dejarnos. Pero a veces le damos una prioridad, que todo tiene su prioridad, porque todo es palabra del Señor y todo es inspirado por el Señor, y Cristo nos habla en el Apocalipsis, pero aquí está Jesús directamente hablando a sus discípulos acerca del final, de una forma directa. Así que debe de interesarnos, ¿no? Creo yo. Yo creo que sí. Así que vamos a estar en esta segunda parte de la serie Cristo viene. Hoy vamos a estar en Mateo 24, como ya sabéis. Estaremos viendo los versículos que van del 15 al 28. Y hoy vamos a hablar, hermanos, de la gran tribulación. ¡Hola! La gran tribulación. O como podríamos decir también en griego, la tribulación, la grande. Ya sé que suena muy raro, pero es así como sería en griego. ¿Bien? Y es verdad, este es un evento acerca del cual se han dicho muchísimas cosas. Y todas distintas, especialmente en los últimos 2 siglos, ya sea por herencia de sistemas teológicos aparecidos de repente en el siglo XIX, o bien según el éxito de novelas famosísimas y éxito de ventas en el siglo XX, ya sabéis de qué serie de películas hablamos también. Se ha dicho de todo, pero siendo serios, hermanos, en realidad esto no es una plataforma fiable para acercarnos al texto bíblico con rigor. Ni una serie de novelas, ni sistemas teológicos que surgen de repente hace no llega a 200 años. Por lo tanto, debemos de acercarnos con la vista bíblica, con los anteojos bíblicos y con lo que la historia o la historia de la Iglesia ha ido enseñando mayoritariamente, con algunas variantes, a lo largo de los siglos. Y de nuevo, la escatología se ha tratado muy mal y la gran tribulación, ese periodo de gran tribulación, también. Podemos catalogar todo esto como escatología ficción, ¿no? Pues no, hermanos, nos interesa la escatología bíblica. Y es lo que estamos tratando de exponer en esta serie de sermones. Tampoco de una forma muy amplia, porque no es un estudio meticuloso, son sermones, y serán 4 sermones, este es el segundo, quedan 2 más, pero espero que nos ayuden a tener una visión clara y amplia de la venida del Señor, y también que despierten nuestro gusto por el estudio de la escatología, porque es placentera, como toda doctrina bíblica, ¿bien? Como cualquier área del estudio de la Biblia. Así que, antes que nada, vamos a leer Mateo 24, versículos del 15 al 28, y luego pediremos la bendición del Señor. Mateo 24, del 15 al 28. Y dice así la palabra del Señor. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas,
y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, están los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Amén. Vamos a orar. Señor, Dios nuestro, como hemos cantado, anhelamos el día en que estemos en tu presencia directamente, en esa tierra de Emmanuel, al final de la historia, en los nuevos cielos y la nueva tierra. Y Señor, tú nos has hablado por tu palabra, como hemos cantado igualmente. Nos has hablado, nos has advertido, no nos has dejado sin conocimiento. No nos has dejado a tientas, Señor, y te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por las advertencias. Gracias por las señales. Gracias por la enseñanza que el Señor Jesucristo dejó a sus discípulos y que sigue siendo vigente e importante hoy el día para nosotros, para tu iglesia, en este tiempo de la historia. Sea cual sea que esté más cerca tu venida, sea que esté más lejos, Señor. Nosotros no te servimos por tiempo, sino que te servimos primeramente por gracia y después porque tú eres digno y porque te amamos, porque tú nos amaste primero. Pero aún así, Señor, ayúdanos a estar atentos, ayúdanos a prestar atención a tu consejo, a tu palabra, a tu guía. Quita de nosotros toda falsedad, toda idea preconcebida, toda doctrina falsa y manipulada por la carnalidad y el interés de este mundo, Señor. Que te escuchemos a ti, solamente a ti. Háblanos, Señor. Muéstranos tu gloria. Muéstranos las cosas que tienen que suceder y cómo nosotros, como hijos tuyos, debemos de aguardar ese día glorioso en el que cantaremos con una gran muchedumbre de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones delante de tu trono, que a ti te debemos la salvación y al Cordero. Gracias, Señor. Bendice este tiempo de predicación de la palabra en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues el Señor en Mateo 23:38 ha dicho cosas como las siguientes. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Después en Mateo 24:2 afirma esta vez a sus discípulos, ¿veis todo esto? Refiriéndose a los edificios del templo y al mismo templo, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y los discípulos, ante estas palabras del Señor, reaccionaron con la siguiente pregunta. ¿Recordáis? En Mateo 24:3, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, del fin de la era? ¿Sí? Como vimos, los discípulos pensaban que había una relación entre la destrucción de Jerusalén y su templo y el fin del mundo o el fin de la era. Pensaban que iba de la mano, pero como hemos visto o vimos hace 2 semanas o 3, el Señor les rectifica, les dice, no, ni por un momento penséis que esto va de la mano. No. Les ha mostrado que antes de eso van a haber una serie de perturbaciones que van a durar un tiempo indefinido a lo largo de la historia, que van a ser guerras, ¿recordáis? Hambrunas, epidemias, pandemias, esta no es la primera, terremotos, falsos mesías, apostasía dentro de la iglesia, persecuciones, ahí es nada. Pero esto, el Señor, y estamos haciendo un repaso, si recordáis, en sí mismo no constituye un indicativo de que ya viene el fin, sino de que estamos en el periodo que las Escrituras denominan los últimos días, que es el tiempo que va desde la primera venida del Señor, hace 2000 años, hasta su próxima y segunda venida, cuando Él venga. Pero luego no los deja así, pues dice, bueno, pues vale, pues ya está, ¿no? ¿Qué vimos? Vimos que el Señor da una señal que esta vez sí que es una señal fidedigna, una señal de que el tiempo está más cerca.
Y lo dice en el versículo 14, ¿veis? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio, atención, y dijimos no para conversión, ¿sí?, sino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es decir, desde su ascensión al cielo, el Señor, y el derramamiento del Espíritu Santo sobre la Iglesia el día de Pentecostés, a partir de ahí en todo rincón de la tierra se proclamará Cristo para salvación de unos y para condenación de otros. Este sería el indicativo, sobre todo cuando eso ya hubiera tenido lugar a efecto global y literal, eso sería el indicativo de que el Señor está al venir. Y como dijimos también, el avance de las misiones, la plantación de iglesias, el avance del Evangelio y de la Iglesia a lo largo de los siglos son un cumplimiento de esta señal. Una señal que, como hemos dicho, lleva 2000 años cumpliéndose, pero que hoy en día, creo que no podemos negarlo, vemos muy avanzada, pero no inconclusa. Hay muchos lugares en los que no se ha predicado todavía el Evangelio. Y cuando hablo de predicar el Evangelio, hablamos de predicar de verdad el Evangelio. No cualquier cosa llamada Evangelio. Esto daría tema para otro sermón, pero no vamos a entrar ahí. O sea, el Evangelio de la gracia de Dios en Jesucristo a hombres caídos y pecadores y condenados y bajo la ira de Dios no se ha predicado todavía en toda la tierra habitada. Así que todavía queda trabajo por hacer. Mucho trabajo por hacer. Y en la medida que la Iglesia, incluida la IBE, cuando hablo de la Iglesia hablo a nivel mundial, pero también formamos parte de esa Iglesia a nivel local, en la medida que nosotros, las iglesias, nos comprometamos con esa obra, el Señor vendrá antes o después. Pero bueno, un momento, pero no estamos diciendo que el Señor tiene fijada el día y... Claro, por supuesto. Pero el deber de llevar el Evangelio a todas las naciones es nuestro. Las consecuencias de eso son de Dios, pero el deber es nuestro. Y el Señor ha dicho que cuando ese testimonio se haya dado en todas las naciones, entonces vendrá el fin. Me pregunto qué tenemos que decir y qué hacer como iglesia y a nivel individual, pero también a nivel personal. Es decir, a ver, no me digas que deseas que Cristo venga, deseas que Cristo venga ya, cuando ni te preocupas por evangelizar al vecino. Porque hay una relación entre el testimonio que damos de Cristo a toda criatura y su venida. ¿Sí? Como decimos que Dios hace su voluntad de una forma que no podemos comprender por medio de las oraciones de su pueblo, ¿bien? Porque así lo ha decretado Dios. De la misma manera, el fin vendrá cuando toda la tierra haya sido llenada con el testimonio de Jesucristo. Y ahí la Iglesia tiene una labor que hacer. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que sí. Bien, hermanos, pues esto sirva a modo de introducción. Vamos a ver hoy varias cosas, pero primeramente la respuesta del Señor a la primera parte de la pregunta compuesta que le hacen los discípulos. ¿Recordáis? La pregunta compuesta de los discípulos es: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? O sea, la destrucción de Jerusalén y su templo, y ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Veis que es una pregunta que incluye dos cosas? Ellos la unían, pero sin darse cuenta al mismo tiempo que estaban uniéndola providencialmente, seguramente guiados por el Espíritu Santo, estaban haciendo una diferencia, porque hay una diferencia. Y el Señor responde en un sentido y el Señor responde en el otro. Y ahora pasa a responderles. Claro, y dice: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Explícanos, ¿cuándo Jerusalén va a quedar desierta? ¿Cuándo no va a quedar piedra sobre piedra aquí en la ciudad y en el templo? Dinos, dinos. Y de nuevo el Señor les va a responder utilizando lo que vimos la semana pasada, ¿recordáis? Sí, ya sé, hermanos, os lo digo muchas veces, pero necesito todas vuestras neuronas esta mañana, ¿sí? Sé que hay sermones más así, más llevaderos, pero hoy necesito todas vuestras neuronas. Lo que estamos viendo no es difícil.
Anda. De verdad, si seguimos el orden de la explicación del Señor, vamos a ver que es llevadero. Pero hace falta que estemos ahí, ¿eh? Y si estáis con papel y lápiz, como la hermana Su, todavía mejor, si podéis. Y si no, con dedo y móvil. Móvil en modo avión y en las notitas vais poniendo lo que queráis. ¿Bien? Bien. Bueno, hago este inciso para que quede claro. De nuevo, el Señor está usando lo que vimos la semana pasada, ¿recordáis? La perspectiva profética o escorzo profético. Me gusta más perspectiva, más, lo otro suena como si fuera un ciervo. Las cosas a las que está apuntando aquí el Señor tienen que ver con más de un acontecimiento en la historia, que incluso pudo ser anterior, como vamos a ver, ¿sí? Hace 200 años antes de Cristo, ¿bien? Y que serán posteriores a la destrucción de Jerusalén por parte de los romanos. ¿Bien? Pusimos el ejemplo de que es como cuando veis un horizonte de montañas en una puesta de sol y pensáis que es una sola montaña, ¿verdad? Para luego, a medida que la luz avanza, vais descubriendo que hay un monte tras otro monte, y más arriba el monte más alto. Y parece una sola montaña, ¿verdad? Pero no. Luego resulta que ahí hay mucho monte por andar. Pues esto es exactamente la perspectiva profética, ¿bien? Y así es como debemos de entender mucha de la escatología bíblica, también el Apocalipsis. Pero bueno, este es otro cantar. Así que el Señor está apuntando esta perspectiva profética. ¿Y cómo lo hace? Versículos 15 y 16. Vamos a leerlo. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habla el profeta Daniel, el que lee, entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y la respuesta del Señor aquí tiene ecos de las palabras del profeta Daniel, en Daniel 11 y 12. ¿Bien? Fijaos, allí está diciendo, no hace falta que lo busquéis. Y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora, ¿veis? Y después, en el capítulo 12, dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. No entramos en todo esto, pero para que veáis que el Señor está usando el mismo término que aplicó en tiempos de Daniel y lo está trayendo a su día. Está diciendo que eso mismo iba a volver a ocurrir en Jerusalén. Y estas palabras de Daniel se cumplieron, vaya si se cumplieron. No porque la Biblia nos lo diga, sino porque realmente la historia así lo demuestra. Antíoco Epífanes, un rey griego, unos 200 años antes de Cristo, erigió un altar pagano sobre el mismo altar de los sacrificios en el templo. Y eso provocó, habéis oído hablar, la famosa revuelta de los Macabeos. Bien, que son libros apócrifos, pero con un alto contenido histórico, interesantes de leer, interesantes, vale la pena. Bien. Y ahora Jesús está diciendo, cuando veáis en el lugar santo lo mismo, esta abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, en este caso no iba a ser una imagen de Zeus, como fue en aquel tiempo, no, va a ser otra cosa, como veremos. De hecho, hasta se hacían sacrificios de cerdos en el templo. Os podéis imaginar todo lo que suponía esto, ¿no? Para la nación de Israel, para el templo. Bien, lo que está haciendo aquí el Señor es demostrar que esas palabras proféticas de Daniel tienen un cumplimiento de maneras distintas. Y Daniel vincula la abominación desoladora, o en el original el sacrilegio desolador de tiempos de Daniel, lo está vinculando con lo que ocurriría en la destrucción de Jerusalén y su templo apenas 40 años después de que el Señor muriera, fuera resucitado y ascendiera a los cielos. Por eso dice el Señor, fijaos esta frasecita entre paréntesis, ¿os fijáis? El que lee, entienda. Es decir, la persona que entienda la profecía de Daniel va a entender de lo que le estoy hablando. ¿Entendéis lo que pasó en tiempos hace 200 años aquí en el templo? Pues esto tiene mucho que ver con lo que va a pasar. Y eso ocurrió 2 siglos antes, cuando se erigió ese altar pagano en el templo de Jerusalén. Ocurrió cuando las tropas romanas en el año 70 era común, sitiaron Jerusalén
con las imágenes de sus dioses, incluido el emperador al que adoraban como Dios, y sus estandartes, porque los estandartes de las legiones romanas también eran símbolos idolátricos del poder imperial de la diosa Roma, ¿bien? Y eso mismo va a ocurrir cuando este mundo viole, aún no sabemos de qué formas, a la ciudad de Dios. ¿Y cuál es la ciudad de Dios, hermanos? La Iglesia. Y eso ocurrirá cuando el anticristo se manifieste, en tiempos previos a la venida del Señor para traer fin a la historia. Y esto es un acontecimiento que está todavía por cumplirse en el tiempo. Pero recordad, y quiero hacer hincapié en esto, antes se ha de predicar y dar testimonio del Evangelio en todas las naciones. ¿Sí? Eso va primero. Y tiene un cierto paralelismo. Aquí hay mucha discrepancia entre los eruditos, pero hay un cierto paralelismo porque para cuando se destruyó Jerusalén en el año 70, el Evangelio se había predicado en todas las naciones, en todo el Imperio Romano, prácticamente se había dado testimonio. Entendemos que esto es una forma germinal y inicial de lo que apuntaría a una escala mayor y que estamos viviendo en nuestros días, que el Evangelio se predica en toda la tierra. ¿Bien? Así que ocurrió en una forma, vamos a decir, pequeñita. Antes de la destrucción de Jerusalén se predicó el Evangelio en todo el imperio. Solo tenéis que remitiros a las palabras del apóstol Pablo que habla del Evangelio que se ha predicado sobre toda la creación, ¿recordáis? Está diciendo Pablo. Él se está refiriendo a todo el mundo conocido en aquel tiempo. Pero tienen un eco mayor y un cumplimiento total y absoluto en la consumación de la historia, cuando de verdad se haya predicado en todas las naciones el Evangelio, se haya dado testimonio de Cristo. Y volviendo al tiempo de la profanación de la ciudad santa, Jerusalén, Jesús está advirtiendo que cuando esto ocurra, los cristianos tienen que hacer algo. ¿Habéis visto? Los que estén en Judea, ¿qué dice? Huyan a los montes. O sea, normalmente cuando las tropas invadían un territorio, ¿qué solía hacer la gente? Corría a defenderse, ¿dónde? En la ciudad amurallada más próxima. En aquel caso, porque así los judíos, los romanos lo establecían, no había otra ciudad amurallada en toda aquella zona que no fuera Jerusalén. Sí, había unas murallitas en Jericó, porque ahí había una fortaleza que pertenecía a Herodes, pero nada de nada. Todo eran fortalezas romanas. Los judíos que decían, bueno, pues nos escondemos en Jerusalén porque allí nos podemos proteger. El Señor les está diciendo, ni hablar, huid a los montes, no penséis ni por un momento que la ciudad no va a ser tomada, que las murallas de Jerusalén os van a proteger, porque no os van a proteger. La ciudad va a caer, la ciudad va a ser arrasada con todos los que estén dentro. O sea, que tenían que huir de inmediato. Y lo que son las cosas, lo que es la misericordia del Señor y su providencia, si había habido alguno que se había escondido en Jerusalén, o si, como veremos más tarde, alguno no había hecho caso al mandato del Señor de si estaba en Jerusalén, salir corriendo, por si acaso alguien no lo había hecho, algún cristiano no lo había hecho, tenemos un hecho insólito, pero que realmente es providencial, porque después de ser sitiada la ciudad, en el año 66, de manera inesperada, al poco, los romanos levantaron el asedio por una serie de turbulencias internas en la nación. Y se fueron completamente, cuidado, no solo de Jerusalén, sino de toda la provincia de Palestina. Lo cual supuso una celebración, imaginaos. Los judíos pensaron que habían vencido a los romanos o que el Señor, pensando, seguramente rememorarían la victoria sobre los ejércitos de Senaquerib en tiempos de Ezequías, cuando el ángel de Jehová arrasó con 185.000 soldados asirios. El Señor nos ha liberado de Roma. Bueno, tan contentos estaban que hasta imprimieron moneda especial conmemorativa, celebrando la victoria sobre Roma. Bueno, no habían dado un mal espadazo, pero los romanos se habían ido, para luego volver en el año 70 y arrasar con la ciudad, con cerca de 1 millón de personas dentro.
¿Aprovecharían nuestros hermanos ese intervalo de 3 años para dejar la ciudad de Jerusalén? Los que se fueron a las montañas dijeron, ahí va, el Señor se ha equivocado, se han venido los romanos, nos volvemos a nuestras casas, nos volvemos a la ciudad, porque aquí no ha pasado nada, ha sido una falsa alarma. Pues la historia no nos dice demasiado, la Escritura no nos dice demasiado, solo nos queda esperar que los hermanos de Jerusalén y de Judea hicieran caso. Las Escrituras guardan silencio, pero tenemos fuentes extrabíblicas como las de Eusebio de Cesarea o como las de Epifanio, San Epifanio, que dicen que la mayoría de cristianos hicieron caso de las palabras del Señor y huyeron a una región montañosa en la la región de Perea, que se llamaba Pella. Bueno, pues alabado sea el Señor. Esto nos dice la historia cristiana temprana, no las Escrituras. También hay muchas cosas que las Escrituras no nos cuentan. Tampoco nos hablan de la destrucción de Jerusalén y por eso no negamos que ocurriera, ¿no? Por lo tanto, parece ser que los cristianos escucharon. Pero a mí me encanta porque vemos, yo no sé cómo leéis estos versículos, o los habéis leído toda vuestra vida, pero en el fondo, en estos versículos no deja de verse el amor, la misericordia y la compasión del Señor hacia su pueblo y hacia su iglesia. Fijaos, versículos 17 al 20. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Vemos 3 cosas aquí, hermanos. En primer lugar, vemos la urgencia de las palabras del Señor. No había lugar para la planificación. No había lugar para decir, oye, mira, nos sentamos y lo hablamos. Vamos a orar un tiempo a ver qué hacemos. No. Solo había lugar para obediencia, y me vais a permitir la expresión, obediencia ciega a lo que el Señor Jesucristo había dicho. Porque estas palabras no son una sugerencia, son una advertencia y son un mandato. El Señor te está diciendo, huid en cuanto veáis a las tropas romanas acercarse, huid, salid corriendo. Y como vemos, el que estaba en la azotea no tenía alternativa de entrar en casa a recoger sus cosas, dice, salga corriendo. Las azoteas, la mayoría en Israel, tanto en los pueblos como en las ciudades, estaban conectados por una escalerilla exterior que automáticamente te llevaba a la calle. O sea, la imagen es clara, sal corriendo de aquí. Permitidme, sal por patas. Corre, sal. Y de igual manera, el que estaba en el campo, es que en el campo tú no te llevabas el abrigo, tú ibas con tu ropa de trabajo bien ligerita, ¿sí? Haciendo lo que tuvieras que hacer. O sea, lo que está diciendo el Señor, si estás en el campo, bueno, de volver a tu casa nada, pero ni vuelvas a por la capa, con lo puesto sales corriendo y te escondes en la región montañosa. ¿Entendemos la expresión con lo puesto? Con lo que lleves en ese momento. O sea, que era una cuestión de obediencia motivada por la fe en las palabras del Señor. Son claras advertencias, me parece, ¿no? No son muy difíciles de entender. Son órdenes de Jesús. Hermanos, cualquier tardanza, cualquier despiste, cualquier duda podía suponer el cautiverio o peor, la muerte. En segundo lugar, vemos otra cosa en estas advertencias del Señor. Y vemos el corazón compasivo que el Señor mostraba, en especial hacia las mujeres, en estado de indefensión o en un momento crítico. Fijaos, hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Él sabía lo difícil que es huir, estando criando a una familia. Su madre había tenido que huir a Egipto con un bebé. Su madre había tenido que darle a luz en un establo porque no tenía dónde recostarse esa noche. El Señor sabía y se compadecía. El Señor ha sufrido todas las cosas que nosotros, pero sin pecado. Y el Señor lo sabía, y el Señor es consciente, muy consciente, de lo difícil que puede ser la huida para una embarazada,
para una mujer que está a punto de dar a luz o para alguien que tiene 1, 2 o 3 o 4 niños como se tenía en aquella época o más. Él conoce las dificultades de las mujeres. Y esto en una época en la que las mujeres eran tenidas nada más como a veces una pertenencia, un bulto más en la casa, a veces un estorbo, o permitidme la expresión, como una mula de carga. La mujer era despreciada y tenida en muy poco en aquella cultura judía de aquel tiempo, que no es la visión bíblica hacia la mujer, pero era la de la cultura de aquel tiempo. Vemos cómo el Señor no trata a las mujeres como inferiores, las tiene en cuenta. Y esto nos muestra, hermanas, que el Señor conoce todas vuestras inquietudes y vuestras luchas y dificultades y se compadece por vosotras. Así que acudid a Él siempre, en tiempos de angustia, en tiempos de carga. Él conoce vuestro corazón. Y luego, en tercer lugar, vemos que el Señor anima a que los cristianos vivan esperando todo esto con espíritu de oración. ¿De dónde pone esto? ¿Dónde lo pone? Versículo 20, ¿cómo empieza? Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Huir de la ciudad podía ser difícil, o del campo, y encima con lo opuesto. Pero si encima esto ocurría en invierno o en sábado, se podía complicar muchísimo más. Y a diferencia de lo que podamos pensar, el invierno en Judea, que es una altiplanicie montañosa, es frío. Es frío, ventoso, con lluvias y a veces hasta con nevadas. ¿Sí? Así que, bueno, esto haría que fuera mucho más dura la huida. Y por otro lado, también vemos que había que tener cuidado si era en día de reposo, o se tenía que orar por si era en día de reposo. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver. Los rabinos y sus leyecitas, las 1001 leyecitas que habían puesto al sábado, permitían la huida si era por un asunto de vida o muerte. O sea que, bueno, aquí la cosa pues parece fácil. Además somos cristianos, pensarían. El Señor tuvo una visión muy generosa acerca del verdadero significado del sábado. ¿Estamos de acuerdo? Pero aún así, los escribas y los fariseos habían añadido tanta presión al pueblo, tantas normas y subnormas al día del reposo, al día de sábado, que la huida igualmente habría sido muy difícil, porque les habría dejado expuestos a la vista de los demás, porque los demás no habrían colaborado en nada, hablamos del pueblo, en la huida de los cristianos, y por otro lado es posible que hasta por un mal entendimiento del sábado les hubieran impedido huir. Así que la cosa se podía poner mucho más complicada. Por lo tanto, el Señor dice, la situación va a ser difícil, orad, orad, orad para que sea lo más llevadera posible vuestra huida. ¿Hemos de esperar nosotros, hermanos, huir a las montañas en tiempos del anticristo, cuando la Iglesia sea perseguida? No lo sé. No sabemos, ¿no? Quizás tengamos que huir, tengamos que escondernos. No sabemos las cosas que esperarán a la Iglesia en aquel tiempo, sea que lo vivamos nosotros o sean los que nos precedan. No lo sabemos. Yo no creo que tengamos que ir a las montañas, pero igual en algún caso sí, es un sitio donde esconderse y refugiarse. Pero serán tiempos difíciles. Antes de la venida del Señor vamos a vivir tiempos difíciles y de sufrimiento. Así que sí que sabemos una cosa. Lo que sí que sabemos, por lo que el Señor nos dijo, es que los cristianos debemos de esperar su venida con un espíritu de obediencia, de confianza y de oración y de dependencia de Dios, estando dispuestos a dejar lo que sea que haga falta atrás. Y yo te pregunto, ¿tú vives de esta manera? ¿Oras por ese día frecuentemente y por las circunstancias?
que te rodeen en ese día? ¿Confías en entregarte completamente al Señor cuando esto ocurra? Pase lo que pase, pierdas lo que pierdas. La famosa serie de novelas se llama Dejados atrás. Ahí habla de personas. Pero quizá la pregunta sería, ¿qué dejarías atrás? ¿Qué dejarías tú atrás? Porque claramente es lo que está diciendo el Señor. En cuanto se viera la señal, hay que dejarlo todo atrás. Que cada uno se examine en su corazón qué estaría dispuesto a dejar atrás y qué no. ¿Todo lo que tienes? ¿Todo lo que estás atesorando ahora en tu vida? ¿Te estás preparando, si ahora tu respuesta no es afirmativa? ¿Te estás preparando para que algún día sea así? Y de lo que sigue ahora, hermanos, lo que vamos a ver ahora, vemos como para Jesús la aplicación de la profecía de Daniel acerca de la tribulación que tuvo que sufrir la nación de Israel 200 años antes, en tiempos de Antíoco Epífanes, también es trasladable a la angustia que sufriría la nación judía dentro de 40 años. Vamos a los versículos 21 al 22. Y aquí el Señor ya no nos está hablando de la destrucción de Jerusalén. Aunque esto aplicara, porque vivirían tiempos de mucho dolor y sufrimiento en el asedio de Jerusalén por parte de los romanos, ahora el Señor ya está apuntando a la consumación de la historia, como vamos a ver. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán cortados. En cuanto a esta expresión, gran tribulación, tal y como Jesús la está usando aquí, debemos de tener cuidado, mucho cuidado, porque en Apocalipsis 7:14 también se habla de una gran tribulación. El apóstol Juan, escribiendo acerca de esa gran muchedumbre delante del trono y del Cordero, recordáis, dice, estos son los que salen de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Así que, ¿son la misma tribulación? ¿Es la misma tribulación de la que habló Jesús a la tribulación de la que está hablando el apóstol Juan en Apocalipsis? Pues la respuesta es que no. No. La palabra griega que aparece en Apocalipsis 7, en la forma en la que está construida, tiene un sentido más general. Juan, el apóstol Juan, allí está escribiendo acerca de la tribulación que todos los creyentes van a experimentar a lo largo de los últimos días, es decir, a lo largo de la era del Evangelio, es decir, entre la primera y la segunda venida del Señor. Y que van a experimentar, por cierto, por causa de Cristo, como dice el Señor en Juan 16:33, en el mundo tenéis aflicción, esto en griego es thlipsis, tribulación, es la misma palabra que usa Mateo, o en este caso el Señor en Mateo, para referirse a la gran tribulación, y Juan para referirse a la gran tribulación de la que sale la gran muchedumbre. Bueno, en el mundo tendréis aflicción o tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. De esta aflicción, de esta tribulación, es de la que está hablando en Apocalipsis 7 el apóstol Juan, de los sufrimientos por parte de todos los cristianos a lo largo de la historia. Pero en el discurso de Jesús se está hablando de otra cosa. Es diferente. Jesús está hablando de una tribulación que caracterizará, fijaos, versículo 22, aquellos días. ¿Veis? Si aquellos días no fueren acortados, ¿veis? Es un periodo específico de tiempo. No es la tribulación a la que todos nos podemos ver sometidos o nos veremos sometidos y que han experimentado los mártires y confesores y nuestros hermanos a lo largo de la historia. No. Está hablando de una tribulación como la que jamás ha habido ni jamás habrá, o como el comentarista William Hendrickson la describe,
un periodo muy breve de horrible angustia que ocurrirá inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. ¿Bien? De eso está hablando el Señor aquí. ¿Bien? Y este es el periodo del que leemos también en este mismo capítulo 24, versículos 29 al 31. Fijaos, ahí el Señor está diciendo, y de esto lo veremos en el próximo sermón en septiembre. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ¿os fijáis? El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De este periodo está hablando el Señor Jesucristo, no de otro, ¿bien? De este periodo. Así que es algo específico. Apocalipsis 11, del 7 al 9, no hace falta que lo busquéis, está hablando también de ese periodo. ¿Recordáis cuando se habla de los dos testigos? Simbolizando también con los dos candelabros o candeleros, los dos olivos. Esto es un símbolo de la iglesia fiel aquí, en el tiempo. Y dice lo siguiente: cuando hayan acabado su testimonio, en vez de dos testigos, pensad en la iglesia, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. De este periodo de persecución, incluso aparente muerte y aplastamiento de la iglesia, es de lo que está hablando el Señor Jesucristo. ¿Bien? En Mateo 24. Y hermanos, me gustaría llamar vuestra atención a algo. La iglesia ha pasado por momentos terribles a lo largo de la historia, ¿o no? Creo que no acabaríamos si empezáramos a pensar en todo el sufrimiento que ha acarreado la Iglesia en los últimos 2000 años. Persecuciones, los mártires, etc. Han sido terribles. Así que esto nos ayude a hacernos a la idea de lo terrorífica que va a ser esta tribulación. Porque va a ser mayor el sufrimiento y la persecución sobre la Iglesia. Oye, a mí cuando me predicaron el Evangelio no me dijeron esto. Me dijeron que yo iba a ser muy feliz y que Jesús me ama. ¿No te hablaron de que viene un juicio sobre el mundo? Y que podemos perder nuestro cuerpo, nuestra vida, pero no podemos perder el alma, ni la salvación, si estamos en Cristo. Debieron de hablarte. Bueno, si no te hablaron de ello, ya te hablamos nosotros. Viene un juicio. La vida cristiana es dura. Va a haber tribulación a lo largo de nuestras vidas por causa de confesar al Señor y vivir conforme a su voluntad. Pero es que además nos aguarda esta gran tribulación aquellos que vivan en ese tiempo. Podemos ser nosotros, o nuestros hijos, o nuestros nietos, o quien sea. Pero esos días vienen sobre la Iglesia. Vienen. Y serán terribles. Por lo tanto, fijaos lo terribles que van a ser, que el Señor tiene que decir, por causa de los escogidos, es decir, la Iglesia, nosotros, los cristianos, aquellos días serán acortados. O sea, va a ser tan terrible que si esos días no fueran acortados. Y aquí se muestra de nuevo el amor de Dios hacia su Iglesia. Él no nos va a dejar ahí tirados. No, no, no. Este periodo no será largo para que no todos los escogidos suframos o muramos de manera violenta. Es una gracia que muestra el Señor hacia su Iglesia. Pero muy probablemente muchos sí que sufran una persecución e incluso una muerte violenta. Por todo lo dicho, hermanos, no se hace justicia cuando algunos hablan de las profecías que tienen que ver con Mateo 24 como algo que se cumplió solo
en los tiempos de la destrucción de Jerusalén por parte de los romanos. No se está haciendo justicia a la magnitud de las implicaciones que vemos aquí. Cuando se habla de una tribulación como no ha habido, que no tendrá lugar ni habrá otra en la historia. El Señor está siendo muy claro. Ni hablar. Así que vuelvo a preguntarte, ¿estás preparándote para vivir o morir fielmente al Señor? ¿Y de verdad puedes hacer eso tú solito? ¿Sin una vida de oración? ¿Sin una vida de comunión con el Señor por medio del estudio de su palabra? ¿De verdad puedes hacer tú solo sin tus hermanos hacer eso tú solo sin comunión con tus hermanos en Cristo? Solo, el llanero solitario. Sí, el Señor es poderoso para librarnos. Y quizás nos veamos solos, quizás nos veamos aislados porque el Señor así lo determine, pero no porque nosotros decidamos vivir solos todo esto. Eso es muy diferente. La Iglesia es fuerte cuando está unida, cuando tiene vida de iglesia, cuando tiene comunión, cuando pasa tiempo junto, cuando no es solo una cosita de los domingos. Así es como uno se fortalece. De nuevo, ¿sobre qué estás edificando tu fidelidad y amor al Señor? ¿Recordáis las palabras del Señor? Todo aquel que me oye y hace es como aquel varón que es sensato, es sabio y edifica sobre la roca. Y luego viene lo que sea que venga, puede ser la gran tribulación que aguardamos, y permanecemos en la roca. ¿O somos varones necios, insensatos, que edificamos sobre arena? Ahora es tiempo de planteárselo, porque cuando el tiempo de la prueba venga, ya será tarde. El agua vendrá y arrasará con todo. Entonces dice el Señor, versículos 23 y 24, entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Y como vimos la semana pasada, con relación a la caída de Jerusalén, recordáis que sí, que aparecieron muchos que pretendían ser el Cristo antes de la caída de Jerusalén, o que el Cristo ya había venido, y así ha seguido siendo a lo largo de los siglos. Bien, así lo vimos también la semana pasada. Pero aquí el Señor está hablándonos de la tribulación, de su venida, del tiempo previo a su venida, y nos vuelve a advertir que en este periodo también, y de forma especial, van a aparecer falsos cristos, falsos profetas que harán grandes señales y prodigios. Y no olvidemos que este periodo coincide con el soltar a Satanás por un breve periodo de tiempo, antes de ser destruido en el regreso inminente del Señor. ¿Y cuál es el objetivo de Satanás, según nos dice Apocalipsis 28? Engañar a las naciones. Satanás será soltado para engañar a las naciones. Y desde luego, su objetivo será también extraviar a la Iglesia. Como dice el Señor, engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Y debemos hacer hincapié en esta expresión, si fuere posible. Hermanos, somos escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Somos ovejas del Señor y nada ni nadie nos puede arrebatar de su mano. Por lo tanto, esta expresión, si fuera posible, indica que sí, que los falsos cristos pueden tener un efecto seductor, pueden llegar a desviarnos, pueden llegar incluso a confundirnos porque hacen grandes obras y señales. Sí, esto puede afectar a la Iglesia, también a los hijos de Dios, pero no podrán apartarnos indefinidamente como estrellas errantes por el mundo, ni de Dios ni de su Cristo. No podrán hacerlo indefinidamente, sea que venga el Señor o sea que muramos. Viviremos y moriremos en fidelidad. Y esto es una seria advertencia, hermanos. Esto es una seria advertencia que nos tiene que hacer también recapacitar. ¿Cuán denodado estás siendo en conocer las Escrituras? ¿Cuán denodado estás siendo en profundizar y conocer la sana doctrina?
¿Cuánto te estás esforzando por ampliar tu conocimiento del Dios Santo y del Evangelio del Señor Jesucristo? ¿Te estás fortaleciendo espiritualmente en vista de que en esta gran tribulación van a haber engañadores? Ya los hay ahora. Como dice el apóstol Juan, el misterio ya está operando, ¿eh? El anticristo ya está operando. Pero vendrá de forma increíble y superlativa la gran tribulación. ¿Nos estamos fortaleciendo espiritualmente? Venga, decir que sí. Espero que sí, hermanos. Y perdonad, hablo así, nos estamos fortaleciendo espiritualmente. El que esté en pie, cuídese que no caiga. Porque aquí vamos a pasar todos por ese periodo. ¿Sí? Hermanos, no puede tomarnos desprevenidos. Fijaos en esta consoladora frase del Señor, que es pequeñita, en griego es más pequeñita todavía. Fijaos, ya os lo he dicho antes, en el original en griego es literalmente, mirad, os predije. Mirad, os predije. Ya os lo he dicho, os lo he dicho. De nuevo, aquí vemos el amor de nuestro Señor, no es una bronca. Os lo he dicho, os lo he dicho. Así que nadie puede salir en aquellos días, oye, qué extraño, inesperado es esto. ¿Cómo ha podido suceder? ¿Por qué no nos avisó el Señor? ¿Por qué no nos preparó? Aquí no va a haber excusas para nadie, al menos para los que estamos aquí esta mañana y nos estáis viendo por internet. Queda dicho, ¿eh? Queda dicho. El Señor nos dice, ya os lo he dicho antes. Mirad, os predije. Preparaos, velad. Hermanos, si en la gran tribulación previa al regreso del Señor Jesucristo, en gloria y poder, nos perturbamos y nos desesperamos, solo hay unos culpables, nosotros. Y no vamos a decir que seguramente será un tiempo difícil, duro. No vamos a ir allí, ¡oh, qué bien! Creo que ninguno de nosotros ha pasado persecución como la que incluso hoy en día están pasando muchos de nuestros hermanos en el mundo. Y oramos que el Señor quizá nos libre en su gracia y en su misericordia de eso. También en la gran tribulación. Oramos, fijaos, dice el Señor, orad, que no sea en invierno o en día de reposo. ¿Es malo pedir que nuestro tiempo en la gran tribulación no sea tan terrible? ¿Es malo? El Señor nos está diciendo que no, pero puede serlo. ¿Nos estamos fortaleciendo en Cristo para cuando venga este tiempo que además vendrá inmediatamente como ladrón? Hay que estar alertas. El Señor nos advierte aún más específicamente, versículo 26, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, mirad, está en los aposentos, no le creáis. Esto parece que es como una alusión a Juan el Bautista, está en el desierto, no está en ningún lugar solitario, como algunos iluminados se han ido en el siglo XIX y principios del XX al monte a esperar la venida del Señor. O en un lugar secreto, como si fuera algo para unos pocos iniciados, ¿sí? En los aposentos. Literalmente es en el lugar secreto, ¿sí? Como si fuera algo que no todos se van a dar cuenta, no todos van a discernir. No, todo lo contrario. En aquel día no será necesario salir a buscar al Señor a ningún sitio. El Señor nos lo dice, versículo 17, fijaos. Porque como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. La venida del Señor o su presencia, que también es como se puede traducir esta palabra griega, parousia, Reina Valera lo traduce como venida y es correcto, la mayoría de traducciones ponen venida, pero sería correcto poner presencia. Será un hecho universal. Será una manifestación divina de carácter planetario, hermanos. No será algo que ocurrirá en un solo lugar de la Tierra, será algo del oriente al occidente. Y fijaos que no dice del norte al sur, porque cuando llegas al norte has llegado al polo norte, ¿no? Cuando llegas al polo sur has llegado al polo sur, pero ¿os habéis fijado que cuando llegas al oriente siempre hay más oriente, siempre hay más oriente, o al revés? Cuando vas al occidente siempre hay más occidente, ¿eh? Vas circularmente. O sea que se va a ver en toda la Tierra. Va a ser un acto sobrenatural a escala mundial que nadie va a poder ignorar.
nadie. De hecho, esta palabra, parousia, se usa para describir la llegada de un rey o un emperador. Y además el Señor, fijaos, está usando la expresión el Hijo del Hombre, la introduce de repente aquí, el Hijo del Hombre, cuando dice así será también la venida del Hijo del Hombre. Y el Señor está haciendo también una alusión al libro bíblico de Daniel, cuando se dice en el capítulo 7, miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como Hijo del Hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y muchos hoy en día, sectas principalmente, afirman que el Señor vendrá de forma secreta. Incluso hay algunos que dicen que el Señor ya ha venido, pero que su presencia es invisible. Pero el Señor mismo nos está diciendo, y no nosotros, que así como el relámpago que tiene un esplendor que ciega, que es tan brillante, es visible en el cielo de una punta a la otra, así va a ser la presencia en poder y gloria real del Señor Jesucristo en toda la tierra. Todo ojo lo va a ver. Como dice Apocalipsis 1:7, todo ojo lo verá. El Señor vendrá desde los cielos con sus santas miriadas de ángeles a traer juicio a este mundo. Para concluir, me gustaría hacerlo con la última frase de la porción que estamos considerando esta mañana. Versículo 28. Y va a ser porque esta frase nos muestra no solo las razones de su venida, sino cómo será el momento histórico en el que va a venir el Señor. Esta frase nos dice muchísimo más de lo que nos podemos imaginar. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y para muchos estas palabras siempre han resultado misteriosas, un poco extrañas. ¿Qué quiere decir esto de el cuerpo muerto? Sin embargo, vistas en su contexto, tienen un significado grandioso. Hermanos, los buitres, las águilas, las aves rapaces, ¿qué hacen? Sobrevuelan y planean sobre los cadáveres, ¿verdad? Y luego más tarde descienden sobre esos cadáveres que ya están descompuestos y empiezan a comérselos y los dejan mondos y lirondos, ¿sí? En los huesos. Y a veces ni eso, porque hay aves que hasta se comen los huesos. Bien. Cuando este mundo, socialmente, moralmente y espiritualmente hablando, se haya degenerado tanto que sea similar a la carroña putrefacta, en otras palabras, cuando el Señor juzgue que el mundo ha colmado la copa de su iniquidad, que está completamente corrompido, entonces, y no antes, vendrá Cristo para traer su juicio y los nuevos cielos y la nueva tierra. La venida del Señor es la consumación de la historia. El propósito principal de la segunda venida de Cristo es la gloria de Dios, la glorificación de Dios y de su santo nombre por medio de su Hijo eterno Jesucristo. Ese es el propósito principal. Y todo ha de ser para la gloria de la alabanza de su gracia. Pero no olvidemos nunca que también la venida es necesaria para purificar el universo. Los cielos y la tierra, como antesala de esos nuevos cielos y esa nueva tierra que aguardamos. Es una necesidad divina limpiar el mundo. Como dice, creo que el capítulo 11 de Apocalipsis, que Dios vendrá a causar la ruina o la destrucción de los que están arruinando o destruyendo la tierra, en todo aspecto. Así que esta gran tribulación, en tiempos del anticristo, vendrá sobre el mundo y principalmente sobre nosotros, sobre la Iglesia. Y es un tiempo en que los hombres impíos, capitaneados por Satanás, consciente o inconscientemente, van a afligir grandes padecimientos al pueblo de Dios, grandísimos. Y esto hará que madure el juicio de Dios. Es como esa fruta que madura,
se pudre, se coge y se tira. Y eso es lo que aguardamos. Donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y entonces, hermanos, hermanas, nuestro Señor vendrá, como dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5, esto será, o es, pero será demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirados en todos los que creyeron. Amén. ¿A qué grupo perteneces tú? ¿Aquellos desobedientes al Evangelio que un día van a acabar atribulando a la Iglesia? Porque esto será a escala global y social. Esto es para perdición tuya, no te quepa duda. ¿O perteneces a aquellos que con fe, obediencia y perseverancia sufren las pruebas, aún hasta la muerte, sabiendo que Cristo regresará a traer venganza sobre la sangre de sus justos y fieles y darles bendiciones y gloria eterna? ¿A qué grupo vas a pertenecer? Si estás en el primer grupo, te digo que estás en gran ignorancia y esa ignorancia te está poniendo en peligro de muerte eterna. La destrucción que le espera a este mundo te espera a ti también. Y debes saber una cosa, que Dios, habiendo pasado por alto tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Este varón es Jesús, quien regresará. ¿Serás juzgado o serás salvado por él? Aún hay tiempo para que te arrepientas y vayas a él. Aún hay gracia, aún hay misericordia, aún hay tiempo para tu salvación eterna. Y si estás en el segundo grupo y eres un hijo de Dios y eres un creyente que escuchas este sermón y dices, voy a salir hoy de la iglesia con una taquicardia, ¡qué miedo! No temas. Dios es más grande que tu temor, Dios es más grande que todas las huestes humanas y satánicas juntas. Y cuando su Hijo, el Rey glorificado Jesucristo, regrese, enjugará toda lágrima de los ojos de cada uno de nosotros y ya no habrá muerte y no habrá llanto, ni clamor, ni dolor. Hoy, tú que estás aquí escuchando este sermón, hijo de Dios, cristiano, cristiana, si te has de llevar solamente unas palabras de todo lo que yo he dicho esta mañana, que creo que es mucho y en relativamente mucho tiempo, me gustaría que te quedaras con unas palabras que no pertenecen al pasaje que hemos visto hoy. Y son las siguientes, palabras que dice nuestro Señor y Salvador en Lucas 21. Y te las dice a ti y me las dice a mí, nos las dice a todos sus hijos. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Amén. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Señor, ante ti venimos, Padre, agradeciéndote tu misericordia, tu amor y tu bondad. Gracias porque a ti te ha placido revelarnos estas cosas, a nosotros que somos pequeños y pobres, insignificantes e inmerecedores de ellas, Señor. Gracias por revelarnos todas estas verdades. Sabemos que tenemos un entendimiento imperfecto de ellas. Sabemos que tenemos una comprensión imperfecta de lo que nos aguarda en los últimos días. Pero sabemos que una cosa es cierta,
que nos aguarda nuestra redención y que nos aguarda la glorificación y que nos aguarda estar en tu presencia algún día, Señor, gozándonos eternamente, y que no importan los sufrimientos que nos acontezcan, Señor. Haznos conscientes de estas verdades, haznos fieles, que velemos, que seamos obedientes, que crezcamos en conocimiento de ti, para que cuando venga ese día podamos estar en pie y con la cabeza alzada, y aunque nos la corten y caigamos al suelo, Señor, tú nos resucitarás, tú nos glorificarás, tú nos exaltarás, porque así te ha placido, porque ese es tu propósito para aquellos que tú has redimido, Señor. Te queremos pedir por todos aquellos que están lejos, lejos de ti, son enemigos tuyos, desprecian tu palabra y desprecian tus advertencias, no quieren saber nada de tu evangelio. Señor, tú vienes. Tú vienes. Ayúdales a que si no se acercan a ti por amor, que se acerquen también por temor. Sí, Señor, porque tú eres juez y soberano, y tu ira viene y se apresura, y la guardamos. Señor, bendice a todos aquellos que amamos, o aquellos que nos cuesta amar, incluso aquellos que no conocemos y que están alejados de ti. Que puedan estar, por medio de la palabra del Evangelio predicada, algún día estar en pie junto a nosotros, en esa gran muchedumbre, delante de tu trono y delante del Cordero, diciendo que la salvación te la debemos a ti, exclusivamente a ti y al Cordero. En su nombre, amén.